¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En este laboratorio ahora vamos a encontrar el coeficiente de fricción, ¿ya? En este caso, entre el bloque de madera y la superficie inclinada que tenemos ahí. Este, bueno, no queda otra que hacerlo de forma empírica, ¿no? Hacerlo de forma práctica. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción va a variar dependiendo de los materiales y dependiendo de qué tanto se los pula, ¿no? Por ejemplo, si nosotros acercáramos ahí, ¿no? Si nosotros nos acercáramos con un microscopio a esta partecita, ¿no? Esto más o menos lo veríamos así. En la parte de arriba que tengo el bloque de madera, vamos a tener una rugosidad. La rugosidad va a depender de qué tanto nosotros trabajemos el material o el material esté pulido. Mientras que en la parte de abajo también, ¿no? Dependerá de cómo esté el material y cómo esté trabajado. Entonces, cuando uno se mueva para el lado izquierdo, o perdón, cuando el bloque de madera se mueva hacia abajo, esto me va a generar una fuerza de fricción en sentido contrario. Pero hacer los cálculos, digamos, dependiendo de qué tan pulida está la superficie, resulta bastante complicado, ¿no? Entonces se hace el cálculo de forma práctica, de la siguiente manera, ¿ya? Bien, vamos a volver hacia atrás un poquito, un segundo. Ahí estaríamos. Bien, primero vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre sobre esa imagen que nosotros tenemos ahí. Pero denme un segundito. Ya. Como esto se va a mover hacia abajo voy a poner mi marco de referencia. No se olviden siempre el marco de referencia para donde se está moviendo el cuerpo. En este caso, como este cuerpo va a ir hacia abajo, hacia allá pondré mi eje de las X positiva, siempre para donde se mueve el cuerpo, ¿ya? Entonces, denme un segundito. Desde ese punto para allá, eje de las X positiva. Para el otro lado, eje de las X negativa, para el otro lado del movimiento, ¿no? Perpendicular a esto está el eje de las Y, siempre perpendicular al eje de las X, y hacia abajo lo mismo, no, eje de las Y negativa. Ya aquí lo vamos a marcar un poquito medio que no se nota, pero allá abajo va a estar el eje de las X positivas, eje de las X negativas al otro lado, eje de las Y positivas hacia arriba, y bueno, diagonal hacia arriba, ¿no? Y Y negativas hacia abajo. Lo que sigue es poner toda la fuerza sobre ese cuerpo, ¿no? ¿Qué fuerzas hay? Tenemos 5 fuerzas que se pueden aplicar sobre un cuerpo. En este caso tenemos el peso del cuerpo, que va a estar hacia abajo, vamos a ponerle peso, ¿no? Tenemos como reacción del plano, tenemos una normal que va a estar hacia arriba, una fuerza normal. Y si esto se mueve hacia abajo, ¿no? Es decir, si esto va a ir cayendo, si esto tiene una velocidad, vamos a tener una fuerza de fricción que va a estar hacia arriba, ¿no? Diagonal hacia arriba, una fuerza de fricción. No hay más fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo, ¿ya? Luego de aplicar las fuerzas tenemos que darnos cuenta cuál de ellas no coincide con el el marco de referencia, ¿no? En este caso, si se fijan, la normal, perdón, vamos a cambiar de, en este caso, la normal y la fricción coinciden con el marco de referencia. Lo único que no coincide es W. Entonces, W tenemos que descomponerlo, ¿ya? Pero antes de eso vamos a agregar el ángulo de inclinación que tiene la superficie, ¿no? La superficie acá inclinada va a tener un ángulo de inclinación θ. Ese ángulo θ se refleja por trigonometría, se refleja aquí, sí o sí se va a reflejar ahí θ, ¿ya? Entonces, si allá abajo es 30 grados, ahí donde puse arriba van a ser 30 grados. Descomponemos W. W lo vamos a descomponer en X y en Y. Entonces, voy a tener en mi mismo, si se fijan, voy a acercarme lo más posible. Voy a descomponer W, ¿no?
y voy a tener una componente en X, que va a ser W en X. Y también voy a tener una componente en Y, que va a ser W en Y, que sería esa, ¿no? Ahí está, W en Y, aunque casi no se nota muy bien, medio feo el fondo del dibujo que elegí, pero trabajemos, ¿ya? Ahora, queremos encontrar la fricción o el coeficiente de fricción, ¿ya? Ahí tenemos todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Vamos a ver, el coeficiente de fricción, ¿no? El único eje donde tenemos el coeficiente de fricción es el eje de las X. Entonces, sobre ese eje vamos a trabajar. Primero, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo, ¿ya? Entonces, la masa, la aceleración. La masa, vamos a ver que creo que eso no va a importar la masa que tenga el cuerpo. Veamos a ver cómo sale. ¿Qué fuerzas tengo en este eje? La fricción negativa, ¿no? Ahí tienen que darse cuenta ustedes. Solamente ver el eje. Veo las dos flechas que hay y tengo peso en X y fricción, ¿no? Entonces, tengo menos la fricción, ¿no? Más W en X es igual a la masa del cuerpo por su aceleración que tiene. Veamos a ver la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción queremos despejarla, va a pasar al otro lado, ¿no? Y le vamos a dar la vuelta directo. La fuerza de fricción va a ser igual a el peso en X menos la masa por la aceleración. Ya eso despejando directo, ¿no? La fricción va al otro lado, se va a este lado y después le doy la vuelta a todo. Ahí quedaría. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicada por la normal. No se olviden que hay dos coeficientes de fricción, el cinético y el estático. En este caso vamos a calcular el cinético, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a el peso en X. El peso en X lo tenemos que encontrar todo porque todavía no sabemos cómo es el peso en X. Sabemos que el peso, allá vamos a trabajar, el peso es la masa por la gravedad, ¿no? Entonces el peso en X va a ser igual a el peso multiplicado por, hay que descomponer, ¿no? Si se fijan ahí donde no hay ángulo, que vendría a ser el caso de, bueno, no se ve muy bien, ahí donde estoy haciendo marquitas con anaranjado en el dibujo, ahí no hay ángulo, entonces cuando yo descomponga tiene que ser sí o sí por seno del ángulo tita. Y W en Y va a ser igual a W, si uno es seno, el otro es coseno de tita, ¿no? Donde está el ángulo es coseno, eso lo voy a marcar ahorita, ahí, ¿no? Aquí está el ángulo, su descomposición es por coseno, ya eso por trigonometría. Entonces, nosotros podemos decir que el peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad multiplicada por el seno de tita. Y el peso en Y va a ser igual a la masa por la gravedad multiplicada por el coseno de tita. Y eso podemos utilizar allá. En vez de, aquí vamos a poner esto, en vez del peso en X, nosotros vamos a reemplazar ahí, ¿no? ¿Qué vamos a reemplazar? Masa por gravedad por el seno de tita menos la masa por la aceleración. Ahora vamos a despejar el coeficiente de fricción, que es lo que queríamos, ¿no? El coeficiente de fricción, ahí veamos qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos por lo pronto, porque parece que hay varias cosas que no tenemos. El coeficiente obviamente no lo tenemos porque es lo que queremos encontrar. La normal no la tenemos, hay que calcular cuánto es, ¿no? La masa, digamos que las masas vamos a poder sacar con la balanza, entonces es un dato que sí vamos a poder encontrar, ¿ya? La aceleración no tenemos, y el ángulo, como es un plano inclinado, sí podemos tomarlo fácilmente el ángulo. Vamos a hacer de cuenta que el ángulo es un dato que en el laboratorio ustedes sí van a tener, ¿ya? La gravedad y la masa, pues la masa como tenemos en el
Como les decía, con la balanza electrónica en el laboratorio sí podemos sacar, ¿no? Bien, tenemos esas incógnitas. La normal. Como quiero despejar el coeficiente de fricción, vamos a ir acomodando mi formulita. Coeficiente de fricción va a ser igual a la masa, la podemos factorizar, ¿no? Masa multiplicada por la gravedad multiplicada por el seno de tita menos la aceleración. Ahí estaría en el numerador y en el denominador tengo la normal. Ya, por lo pronto la normal no la sabemos, pero la podemos calcular. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a poder sacar la normal. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tiene que ser. No se va a mover en el eje de las Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje de las Y? Nuevamente hay que ver, ¿no? Se acercan ahí a la imagen. Y en Y solamente tengo lo que son la normal y el peso en Y. La normal positiva y el peso en Y negativo. Entonces tengo en la sumatoria de fuerzas en Y la normal positiva menos el peso en Y igual a 0. La normal va a ser igual al peso en Y. Y el peso en Y ya lo habíamos sacado hace rato. Era la masa por la gravedad multiplicada por el coseno del ángulo tita. Que sale esto de aquí, ¿no? Bien, sigamos. Como ya tengo la normal, bueno, la normal igual a la masa por la gravedad multiplicada por el coseno de tita. Como tengo la formulita para la normal, ¿no? La masa C, la gravedad C, el ángulo sí C, ¿no? Eso lo podemos reemplazar en la ecuación que estábamos trabajando. Ahí. Entonces, el coeficiente va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por el seno de tita menos la aceleración, que la aceleración es un dato que todavía no sabemos por si acaso, dividido todo eso entre, en vez de la normal, tengo la masa por la gravedad multiplicada por el coseno de tita. Ahí podemos simplificar la masa y masa se me van a ir, y pues me va a quedar mi formulita del coeficiente, ¿no? El coeficiente va a ser igual a, va a quedar una ecuación gravedad multiplicada por el seno de tita menos la aceleración dividido todo eso entre la gravedad nuevamente multiplicada por el coseno de tita. ¿Sí? Ahí estará. Esa es mi formulita que me va a permitir encontrar el coeficiente de fricción. La gravedad es un dato que sí tenemos, ¿no? La gravedad es un dato que sí tenemos. Entonces, si se fijan ustedes, ya la aceleración, a ver. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Veamos si el ángulo fuera 0 grados. Esas fórmulas tenemos que analizar nosotros, ¿no? Esas fórmulas son bastante bonitas. Si el ángulo es 0 grados, el plano inclinado va a estar sin moverse seguramente, ¿no? ¿Por qué? Seno de 0 es 0, ¿no? Coseno de 0 es 1. Y esto quedaría igual a, bueno, a ver, se va a hacer complicado si lo queremos despejar. Veamos, a ver, seno de 0, 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y bueno, no estamos sacando acá la velocidad ni la aceleración, por eso es que sale medio raro, ¿no? O va a salir 0 o va a salir algo bastante grande. Ahí lo dejemos, ¿sí? Ahí lo dejemos. Esa es la ecuación para el coeficiente. Ahora, ¿qué sabemos y qué no sabemos de aquí? Veamos. La gravedad sabemos, el ángulo también, ¿no? Lo que no sabemos es la aceleración. Y de acá les decía a ustedes que justamente por esto es experimental solamente que podemos sacar, porque la aceleración la vamos a tener que sacar con cinemática, no queda otra, ¿ya? Cinemática. De cinemática nosotros tenemos, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo
y aceleración. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la velocidad con la que va a iniciar, como lo vamos a soltar o se suelta el cuerpo, vamos a decir que es 0 metros sobre segundo. ¿Ya? Los otros datos no los tenemos, obviamente, ¿no? Pero cuando ustedes ya estén en el laboratorio, pueden sacar, ¿no? Podemos sacar la distancia que va a recorrer el cuerpo desde un punto de allá arriba, ¿no? Hasta allá abajo. Esto lo vamos a poner mejor con punteadito para que se vea más bonito. A ver, un segundo. Desde allá arriba hasta abajo, pues nosotros vamos a tener, ¿no?, la distancia. Y la distancia es un dato que sí van a tener, porque pueden sacar con una cinta métrica. Otra cosa que sí vamos a tener es desde arriba hasta abajo el tiempo que tarda en llegar, ¿no? Digamos que vamos a inventarnos valores para que podamos tener un resultado nosotros aquí. Digamos que la distancia que recorre para mí, en este caso, va a ser una distancia de 1.5 metros, suponiendo. El ángulo al que tengo esto acá inclinado van a ser 30 grados, para que me dé un valor y ustedes también puedan hacer sobre lo mismo. Y el tiempo que tarda en llegar desde allá arriba hasta abajo, vamos a suponer que son 3 segundos para mí ahorita en el ejemplo, ¿no? La velocidad inicial 0, y pues con esos datos vamos a sacar la aceleración experimental. Tiempo 3 segundos, entonces acá puedo reemplazar tiempo 3 segundos, la distancia 1.5 metros, la velocidad final no la necesito porque no me la piden, y la aceleración tampoco la sé. Entonces, ¿con qué ecuación puedo sacar aceleración de forma experimental? ¿No? Hay una ecuación que me permite sacar eso. La tercera, o dependiendo del orden que se lo haya memorizado, ¿no? Distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, esto se va a ir, y despejando la aceleración voy a tener la aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia dividido entre el tiempo al cuadrado, ¿no?, que es despejando la aceleración. Voy a reemplazar datos ahí. Podríamos ponerlo allá en la ecuación y se vería más interesante todavía para el coeficiente, ¿no? Entonces, allá lo vamos a reemplazar para ver cómo queda solamente esa ecuación, ¿no? Aceleración. 2 veces la distancia dividida entre el tiempo al cuadrado. Entonces, eso es la fórmula para hacer de experimental, ¿no? El coeficiente de fricción va a ser igual a la gravedad por el seno de tita menos, en vez de la aceleración, era 2 veces la distancia dividido entre el tiempo al cuadrado, ¿no? Y todo eso dividido entre la gravedad multiplicada por el coseno de tita. Esa sería la ecuación. La podemos ordenar porque se va a ver más bonito ordenada, ¿no? De hecho, eso es el trabajo de un físico, ordenar las ecuaciones para poder entenderlas mucho mejor. Veamos a ver. Si se fijan, podemos separar, ¿no?, en quebrados, en dos quebrados. Gravedad, coeficiente va a ser igual a la gravedad multiplicada por el seno de tita, dividiendo en quebrados, ¿no ve? Dividido entre gravedad por el coseno de tita, menos, aquí entra, 2 por la distancia dividido entre la gravedad por el tiempo al cuadrado por el coseno de tita. Ahí está. Acá podemos simplificar, gravedad, gravedad, seno sobre coseno va a ser tangente, entonces el coeficiente va a ser igual a la tangente de tita menos, al otro lado no podemos hacer nada más, no podemos acomodar, entonces se quedará así nomás, 2 por la distancia dividido entre la gravedad por el tiempo al cuadrado multiplicada por el coseno de tita. Ahora voy a reemplazar mis datos para ver cuánto sale mi coeficiente. En teoría el coeficiente tiene que dar entre 0 y 1, no puede dar más grandote. Entonces veamos a ver qué pasó acá. La tangente de tita dijimos que era
30 grados si no estoy mal, sí, 30 grados, tangente de 30 grados, menos 2, por la distancia era 1.5 metros. Yo trabajo, lo llevo todo al sistema internacional y después ya no le pongo unidades porque es muy grande, ¿no? Entonces, como está todo en el sistema internacional, no le voy a poner unidades y al final ya le pongo. De hecho, esto queda adimensional, queda sin dimensiones, ¿ya? Entonces, el coeficiente de fricción no tiene dimensiones, no tiene unidad, es adimensional. Si se fijan, tangente de 30 me va a dar un valor, pero no tiene unidad. Y acá arriba voy a tener metros sobre metros y abajo metros sobre segundos al cuadrado. Se van a ir, ¿no? El segundo al cuadrado de la gravedad. O lo pongamos a ver, porque eso también tiene que cuadrar. Si las unidades no cuadran es que hay algo mal. La gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo dijimos que para mí eran 3 segundos al cuadrado multiplicada por el coseno de 30 grados. Eso para mi ejercicio, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con sus propios datos. Si se fijan, aquí cuadran las unidades por lo menos. Metros se van a ir. Segundos al cuadrado con este se van a ir. Y pues esto quedará como coeficiente va a ser igual a... Y ahí ya sería multiplicar en la calculadora porque va a estar complicado dividir entre 9,8 a mano. A veces, a ver, tangente de 30. A veces les decía que la gravedad la redondean a 10, ¿no? Para poder hacer las multiplicaciones más rápido a mano, pero con cierto grado de error, 2% de error si lo redondeamos a 10 apenas. Dividido entre 9.8 por 3 por 3, 9, por el coseno de 30 grados. Eso me da menos 6,62. Menos 6,63. Eso sería el coeficiente tangente de 30, 2 por 1.5 multiplicado por coseno de 30. Al parecer algo está mal, pero aquí lo que más se me hace es que el tiempo está mal, ¿no? A ver, juguemos con el tiempo. Lo que pasa es que como es un dato inventado, no puede ser que el tiempo sea más rápido, ¿no? 3 segundos es mucho tiempo quizás para este plano, para este cuerpo. Entonces, si jugamos con el tiempo ahí, en vez de ponerle 3 segundos, digamos que haya llegado en 2 segundos, a ver qué pasa. Con 2 segundos nada. Ah, perdón, mi calculadora está en radianes. Un segundingo, vamos a ponerla en dec. Ahora sí. Ahora sí me da un resultado. No da 2. A ver, vamos a poner con 3 por 3, 9. Por coseno. Sí, ahora sí está bien. Ya estaba en radianes mi calculadora. Entonces el resultado da 0,53, que está en lo correcto, ¿no? Porque el coeficiente de fricción no puede ser más de 1, o perdón, en teoría es entre 0 y 1. Hay algunos materiales que permiten tener un coeficiente más grande, por ejemplo, si estamos hablando de las gomas, ¿no? La goma genera un coeficiente de fricción que puede superar, digamos, el 1. Hay esos casos. Bien, ese sería mi coeficiente de fricción, ¿ya? De forma empírica. Ahora, ustedes tienen que hacer esto mismo por lo menos unas 3 veces. Soltar el cuerpo desde arriba, sacar el tiempo y sacar un coeficiente de fricción. Otra vez soltar hacia arriba otro tiempo y sacar otro coeficiente de fricción y otro con los diferentes tiempos. Sacar un coeficiente, o sea, van a tener, ¿no? Con tiempo 1 un coeficiente 1, con tiempo 2 un coeficiente 2 y con el tiempo 3 un coeficiente 3. Y darme un promedio, ¿no? El coeficiente promedio de nosotros va a ser, y ahí me dan un dato. Todo empírico nomás, porque como les digo, no se puede sacar esto de otra forma, ¿ya? O me imagino que va a ser bastante complicado hacer de otra forma. Bien, jóvenes, eso sería todo para este laboratorio. Vean el video y mañana nos vemos directamente para hacer la experiencia. Chau, chau.